Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, depende del horario que nos estén viendo, ya que esto queda guardado en el canal del FIDE. Estamos aquí, bienvenidos, estamos aquí en este espacio de pensamiento y conversación, de tipo living, charla, en la que está faltando, van a ver por qué, un buen vinito me parece para acompañarla. Pero aquí en el marco del encuentro de gestores artistas que está sucediendo esta semana, con sede virtual en la Casa del Bicentenario, Nacional del Bicentenario, y en forma simultánea en coordinación con la ciudad de San Juan, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires, así que estamos ahí muy contentos también, contentes de poder estar vinculados, así que van a ver, bueno, esto es parte también de los contenidos que van a ver durante el EGA, además de la expo plenaria, que es el evento principal. eh, Van a ver, hay entrevistas, materiales que están contando un poco, manifestando lo que está aconteciendo en cada uno de esos nodos de vinculación. Así que bueno, mucho material para esta semana, pero por suerte como todo queda en el mundo de la virtualidad y la de internet, pues es un material que también ya queda para trabajo y para poder, incluso como herramienta para poder seguir trabajando en esta tarea de la gestión en danza. Agradecemos muchísimo el apoyo de mecenazgo cultural, de Prodanza, de las organizaciones que participan desde los nodos y también en la gesta principal, digamos, o eje del EGA, los proyectos que nos acompañan y que están siempre colaborando con material tangible e intangible también para poder concretar todos los proyectos que hacemos. Así que bueno, en ese sentido a todas las compañeras. Bueno, como decía, la sede de esta entrevista y de este evento del EGA, del Encuentro de Gestores, es la Casa Nacional del Bicentenario, así que le paso la palabra a mi compañera Soledad Pérez Tanmar, a que nos dirija la palabra. Gracias, Jimena. Bueno, antes que nada, bienvenidas, bienvenidos a la CNB Virtual, a este espacio. Bueno, la CNB es la Casa Nacional Bicentenario, explico un poquito la historia, depende del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y se creó en el 2010 con motivo de la Revolución de Mayo, el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y bueno, ya llevamos 11 años de Casa de Cultura, política, social, cultura, todo lo que tenga que ver con el hacer y la Argentina, digamos, ¿no? La identidad, básicamente. A partir de ahí, bueno, surgen un montón de posibilidades. La casa tiene, la matriz, digamos, se basa en las exposiciones, diversas temáticas también, están las artes vivas, hay pensamiento, hay un montón de cosas. En realidad, la casa es como que se va haciendo cada vez, y eso es lo interesante, y la conformamos también muchos artistas, productores, etcétera. El área de danza, concretamente, la coordino hace 8 años y bueno, ya es un trayecto que hoy me puse a contar y dije, no, no son 7, son 8 años ya desde que prendió esa idea. Por suerte, desde lo independiente, como bailarina independiente, creadora independiente, propuse un proyecto para que la danza fuera algo permanente, duracional en el tiempo, y bueno, ya son 8 años, o sea que bienvenido sea y que sea un lugar del Estado básicamente. Y por supuesto la mirada de la casa es una mirada federal. Después, nada, quería agradecer a María Fuckelman, la directora también, que apoya mucho estos espacios, ¿no? No solamente la cuestión de exhibición, sino de pensamiento y de poder realmente conocer, ya que es federal, esto que está pasando y que Lega, gracias a Lega y esta colaboración, este trabajo, este vínculo que hemos conformado, porque ya son 4 veces, ¿no? 4 veces que nos hemos encontrado ya desde el comienzo de la pandemia ahora y se ha solidificado cada vez más y se ha construido y desde lo afectivo, desde las propuestas concretas y hemos pasado muchas cosas ya. O sea que bueno, bienvenido y felicitaciones de verdad y agradecidas realmente que confíen en nosotros, ¿no?
en principio es eso. Bueno, muchas gracias, sí. Lugar de resistencia si los hay, la Casa Nacional del Sí, Centenario. también. Sí, así que bueno, hoy estamos acá, Sole, con invitades de lujísimo, lujo, lujo. Un poco estoy así enamorada, como todo lo que me pasa en el EGA, que me voy enamorando de todas las personas que participan. Vamos a dar como un poco el contexto de esta charla. Están invitadas a participar Gisela Slabutsky de San Juan, Flavia Moncunil también de San Juan, Iván Sánchez de Valparaíso, Chile, y Janina Bosikovich de Mendoza. Esta geografía que manifiesto al presentarles no es casualidad, porque un poco el motivo de esta charla es poder compartir pensamientos, información, estrategias, ¿por qué no? Alrededor de las potencialidades que pueden tener la vinculación entre la región de Cuyo, de la Argentina, y la región de Valparaíso, o Chile como también una porción posible de complementarse con la región de Cuyo. Cómo pensar una territorialidad también compartida, pensada desde lugares descentralizados, poder también pensar en prácticas situadas que puedan desde una y otra región vincularse, dialogar, y sobre todo lo que nos dejó la pandemia, lo que nos viene dejando también el EGA como lugar de reflexión que venimos practicando, esto de poder pensar la movilidad desde una perspectiva no central, ¿no? Desde una perspectiva no central, y poder pensar los vínculos, quizás les diría con una coherencia más geográfica, ¿no? De lazo y de vínculo. Que tanto es necesario en estos momentos eh, también del mundo y de Latinoamérica, que tengamos mejores lazos y más lazos con nuestros países hermanos, y quizás regionalizar esos lazos genera mejor, una potencia más fuerte. Así que no digo más nada, pero bueno, un poco eso, decirles, les agradezco enormemente que estén aquí. Espero que esta charla nos sirva, y bueno, voy a tirar una primera temática que por ahí nos permite como arrancar o pensar como un inicio en esta charla, que ya les digo, la próxima es presencial y con vinito. Sí, la próxima es presencial y con vinito. Bueno, dicho esto, como bueno, un poco me gustaría que empecemos a pensar o hacer un diagnóstico, por ahí hacer una mirada, o por ahí tener algún tipo de reflexión en relación a cuáles han sido como las marcas, ¿no? Las marcas y las potencialidades, las erosiones y las potencialidades que nos ha dejado la pandemia en cuanto a región, ¿no? En cuanto a regiones. Como para situarnos un poco, ¿no? En la situación, porque bueno, ya llevamos casi 1 año y 8 meses, una cosa así de pandemia, digamos. Ahora estamos saliendo del momento crítico, pero en donde todo lo que significa movilidad, circulación y todo lo que significa la internacionalización se ha visto afectada. Bueno, también nuestras redes, ¿no? Las redes que permitían esos caminos, esos vínculos. Entonces me pregunto, y tiro hacia el aire, cómo ven ustedes en dónde estamos, digamos, en qué situación estamos hoy, como para partir a pensar ideas de esos nuevos vínculos, ¿no? Que vamos a pensar en establecer. Así que tiro la bola. Pueden hablar de otra cosa si quieren también. O sea, si esto que yo digo les dispara otras cosas, está bien también. Así que abro ahí el mic y les invito a reflexionar juntos. Bueno, rompo el hielo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer y un honor estar compartiendo este momento, esta charla. Creo que un poco en relación a esto que nos propone Jime como para comenzar, creo que lo que sucedió a partir de la pandemia y de toda esta suspensión de la presencialidad, eso creo que abrió la posibilidad a que se reconfiguren nuevas redes de trabajo y
que se habiliten nuevos espacios, nuevas espacialidades para desarrollar nuestras actividades. Por ejemplo, los espacios en los que empezamos a confluir por una situación de emergencia quizás, que fueron como espacios de militancia, donde empezamos como a ver de qué manera nos dábamos una mano, o qué estrategias podíamos pensar en conjunto como para eso, para sortear esta situación inédita, digamos, de la pandemia. Y eso, bueno, de alguna manera hizo que se establecieran nuevos lazos. Bueno, ahí nos conocimos varias de las que estamos acá. Si bien ya habíamos compartido otros espacios, pero ahí como que empezó quizás un diálogo más fluido. Y bueno, creo que seguimos en ese proceso de reconfiguración, como que también muchos experimentamos esto de hacer funciones virtuales o de utilizar el dispositivo, ¿no? Los dispositivos que usualmente usábamos para registrar nuestro trabajo, como medio da una extensión de nuestros cuerpos, como que ya el celular y la computadora pasaron a ser eso, como espacios para los cuales pensar trabajos. Entonces como que creo que eso, que estamos se me ocurre esta palabra de reconfiguración. La pandemia abrió una reconfiguración de las redes y de las relaciones. Sí, puedo. Yo siento que, claro, tal cual como tú planteas esto de la reconfiguración, yo siento que en algún momento todo se descalabró, o sea, como todo se fisuró. Y siento que en ese punto, bueno, lo hablo en lo personal, fue un momento de qué hacer. Y creo que todo se volvió mucho más político. Cada decisión que uno tomaba de cómo se acercaba al celular, incluso al celular, a la computadora, a registrar tu trabajo, a querer transmitirlo, eran decisiones muy políticas de cómo querías volver a acercarte y también definir cómo y cuáles eran en esta fragmentación, cómo se podía reconfigurar un mapa, un mapa, los pedacitos de un rompecabezas que ya no tenían que tener el mismo orden que tenían antes, sino que se podían poner al revés, de otra forma, y uno podía ser un poco más rebelde, siento, con esa situación, porque de alguna forma parecía que el piso se había caído, entonces de pronto ese problema también permitía una cierta libertad. Creo esa situación tan compleja y tan fuerte, ya con un poco de distancia prefiero tomarla de esa forma, que también permitía un poco de libertad y comenzar a reconfigurar, tal cual dices tú, esos mapas de acción que uno estaba llevando de pronto en incluso tal vez una inercia del hacer, de pronto ya no era, esa inercia no tenía lugar, porque no había lugar a continuar ese impulso que venías empujando sin cuestionarlo tal vez tanto, insisto, voy a lo personal, y poder decir, ah, mira, acá, esto, aquí, esto no, esto sí, y ¿por qué la pizza tiene que ir así? Si la quiero poner asada ahora y lo quiero dar la vuelta, ¿y por qué no lo puedo hacer? Así que, ¿qué me lo impide si esto se está desarmando además? Claro. Entonces, si ya está desarmado todo, bueno, desarmémoslo un poco más. Y esa Y inercia que a veces también nos lleva, ¿no? Que la hemos hablado un montón, Iván, en otros encuentros, también la inercia de programar, la inercia de presentarse a cosas, como una inercia también de producir hacia un lugar, que de repente por ahí cuando ustedes hablan de reconfigurar, a mí me viene por ese lado, como que se reconfigura también para qué accionar también, ¿no? Como para qué hacer. No sé, me viene eso. Bueno, eh, yo... Ah, perdón. Dale, Perdón. Gise. No, dale, dale. No, en realidad estoy pensando en compartirles dos anécdotas porque creo que la situación de pandemia en mi caso puede definirse con la palabra mística, ha sido como un cambio místico. Hace unos años, con María Buckelman, nos encontramos militando en el mismo espacio político, éramos dos niñas que teníamos un montón de ideales y de repente ahora encontrarla en este rol que está ocupando ahora me parece muy,
muy fuerte, como también me parece muy fuerte que hace unos años yo decidí renunciar a mi trabajo, un trabajo que me daba una remuneración estable, con hora social y aportes jubilatorios, y partí así sin rumbo, primero a Uruguay, después a Chile. Estuve en un encuentro en los Andes donde la conocí a Janina, y ahora estar acá, y con Flavia nos conocemos hace un montón de tiempo, y este año de repente estamos haciendo una obra juntas, además de la militancia, ¿no? Como nunca habíamos estado compartiendo desde el espacio creativo el encuentro. Entonces siento como que es un momento en el que el universo hizo un cambio de lugar, y nos encontró de esta manera, planteando como un fin de ciclo y un comienzo de otra cosa. Entonces me parece mágico, ¿no? No sé si místico o mágico, como esas palabras, como algo de una crisis tan profunda, de una crisis estructural tan profunda, de repente empieza a reconfigurar lazos, ¿no? Reconfigurar, como dice Janina, como plantea también Iván, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa ahora? Y de repente todo se ordena y estamos confluyendo hoy en esta mesa personas que hemos estado en algunos lugares y que nunca nos habíamos cruzado, y que ahora ya venimos con una historia de tramas, ¿no? Así que para mí la pandemia ha sido preciosa, ¿no? Más allá de un montón de cuestiones más vinculadas a lo económico y lo laboral, que por ahí han sido muy crudas, en este sentido ha sido preciosa, mágica y mística. Mm. A mí me parece, Sí, Flavia, te escuchamos. perdón, sí, a mí me parece que, bueno, esto de buscar la manera de encontrarnos, de tejer estas redes, me pareció, sigo sorprendida todavía, porque digo, si bien estábamos en una época donde la globalización ya era un hecho, desconocíamos lo que pasaba a 200 kilómetros de distancia, en nuestra misma región, qué era lo que sucedía. Entonces, cuando esta posibilidad de encontrarnos y empezar a ver la danza y las problemáticas que vivía cada provincia, en qué nos encontrábamos, en qué, no sé, a 200 kilómetros de Mendoza, la cuestión danza independiente era completamente distinta, o la cuestión danza desde el punto de vista académico o formativo, si se quiere, o educativo, era otra realidad distinta a la de San Juan. Cómo repensarnos desde esos lugares, cómo pensar la realidad de la región, eso me pareció un montón, me sigue pareciendo muy interesante, incluso estemos acá hoy y sigamos pensándonos, o sea, la pandemia fue un disparador muy enorme y en un montón de cosas de gestión que yo no me hubiera imaginado de otra manera. Digo, pienso cómo podemos unir fuerzas y unir el pensamiento para resolver un montón de cosas, y hay realidades, cosas que están sucediendo, que decantan a 1 año y 8 meses, en cuestiones concretas que existen y que son producto de esa reunión que sucedió, bueno, hace unos meses atrás. Yo no puedo creer todo lo que hemos avanzado como región y como provincia, todo lo que hemos logrado en el último tiempo. Desde, no sé, recuerdo el primer día de aislamiento, hablar con Gise y que nos preguntáramos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y repensar la gestión también, porque ya no era lo mismo. Bueno, fue muy interesante, y hoy vemos hasta una mesa provincial de danza creada en nuestra provincia. Me parece como, no sé, ha sido el impacto de la pandemia. Pensaba yo en esto, siempre pensaba en McLuhan, en la tecnología y en la amputación de ciertas cosas, sí, que te daba la tecnología una cosa y te amputaba otras. Bueno, yo creo que ha sido realmente todo positivo. Sí, En ese aspecto, ¿no? interesante. Está buenísimo esto que estamos diciendo, porque también hay veces que yo siento un poco, pero esto capaz que, porque para mí esto que marcan ha sido muy fuerte, sobre todo en las regiones no centrales, ¿no? En las regiones no centrales, en donde de alguna manera las energías antes de la pandemia siempre estaban pensadas en
apuntar hacia una legitimación que, digamos, o sea, a ver, todos nuestros fondos internacionales, nacionales, dependen de esa centralidad. Los fondos se reparten con esa centralidad, o sea, el nivel de concentración de los recursos es muy grande. Y también hay una mirada, más allá de las ideologías que podamos tener o de las intenciones que podemos tener, hay una mirada de buscar esa legitimación. Y algo que esto que marcan, que me parece que esta reconfiguración ha sido que también se nos ha brindado una herramienta que se legitimó, que si bien la veníamos usando hace mucho, que es la virtualidad, se puso como en función también de, como decía Flavia, ver los 200 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, como ya no decir, bueno, se apagó el centro no puede funcionar bajo ningún concepto, entonces, ¿qué pasa en nuestras regiones? Ese fortalecimiento creo que es lo que nos trae acá, además de todos esos viajes, obviamente esos tejidos que venimos haciendo, como dice Gise, que nos traen a este lugar, a este encuentro de hoy a la noche. Creo que también la necesidad como del fortalecimiento regional, del conocimiento regional, de poder mirar un poco más cerca, ¿no? Descentralizar nuestra cabeza de gestores también, nos permitió hoy estar acá, o hoy estar en esta situación, ¿no? Y a partir de ahí entonces inauguro un poco el segundo tema que tiene que ver, entonces, ¿nos importa la internacionalización? ¿O qué internacionalización nos importa, no? ¿Cómo podemos pensar también la vinculación entre nuestros países desde una perspectiva regional, desde una perspectiva descentralizada? O que de alguna manera esa vinculación entre países permita fortalecer este conocimiento propio, ¿no? Y esta red pensada un poco más en una micro red o una micropolítica, ¿no? Como pensar la internacionalización desde la micropolítica. Tiro, no sé. A mí me hace un poco más de eco eso, pensar como en la micropolítica más que pensar en internacionalización como un objetivo así, esa es mi meta. Por ejemplo, pongo el caso de una colaboración que desarrollamos que tú mencionaste hace un rato con el Festival El Cruce de Rosario, que nos llamaba mucho la atención, bueno, también de que era un festival que se desarrollaba al lado, muy cerca de la capital, pero que tenía una impronta muy propia. Y encontramos ahí como uno, dentro del Festival Danza al Borde, que se desarrollaba en Valparaíso, muy cerca de la capital también, que me dijo, bueno, ahí hay unos colegios muy potentes que nos podemos potenciar juntos. Y creo que jamás la palabra fue internacionalización, fue como cómo colaboramos, qué hacemos, cómo pensamos, cómo le hacemos para torcer un poco la cosa. Pero, y ahí fuimos tramando y tejiendo posibilidades y ideologías que podían movilizar. Siempre fue en calle, por ejemplo, todo el intercambio se desarrolló en piezas donde se invitaba a los creadores a intervenir las calles de Rosario, las calles de Valparaíso, y en contextos muy, no sé, zona cero, que se hizo en un espacio muy fuerte de Valparaíso, donde años antes fue un gran incendio que nunca los culpables, digamos, las grandes empresas dieron la cara a eso. Y creo que a veces insisto, porque también todo en esta reconfiguración tampoco me atrevo a hablar de certeza 100%, pero creo que la palabra internacionalización a veces puede ser un poco engañosa, y creo que la palabra colaboración y como encontrar estos puentes comunes, estos diálogos posibles, y estos intereses comunes son los que finalmente te llevan a la internacionalización. Claro. Y terminas haciendo eso, pero porque encontraste esta micropolítica, estos vínculos, estos tejidos antes. Sí, y los hilos de A dónde jalar. También, y los estilos de dónde jalar también, que son muy importantes, si no, cuesta. Sí. A mí me parece muy interesante esto, ver cómo si bien cada región y cada provincia y cada país tiene su realidad de la danza, digamos, como con sus necesidades particulares, cuando yo abrí la mirada hacia la región, digo, estamos
como todos en ese proceso del pensamiento y ver que, o sea, veo que evolucionamos como en el mismo sentido, digo, estamos como en una muy similar, y eso me parece muy interesante. Mm, sí, como en la diversidad estamos. Quizás también pienso en el tema que dice Jime, de esto de pensarlo también como las regiones, como para desdibujar lo que son las fronteras, ¿no? Que generalmente es lo que nos coloca en unos límites que por lo menos creo que a nosotros no nos gusta nada, y que todo lo contrario es precisamente traspasar eso geográfico, los mapas que había que dibujar. Bueno, acá a partir de ahí hay otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Entonces nosotros creo que desde la danza, desde el cuerpo sensible y lo que nos mueve, me parece que somos hacedores, me parece muy valiosos para poder traspasar eso y que seamos realmente como una comunidad mucho más grande, por supuesto con todas nuestras particularidades, necesidades, características, pero conocer eso y que realmente sea un territorio amable con todas sus configuraciones, me parece que ahí es donde hay que tomar el punto. Después, la cuestión de Europa, Latinoamérica y todo lo que eso significa de la internacionalización y llegar allá, si entonces soy, me legitima Europa o qué prefiero que me legitime quién. Eso creo que hay que desandarlo tanto todavía, ¿no? Pienso. Sí, estamos en ese camino, ¿no? ¿Qué opinan? Iba a Sí, decir, total. Ay, perdón, justo. ah, Dice, todo bien. No, me gusta mucho lo que plantea Sole porque creo que estamos construyendo un pensamiento y un movimiento de frontera, porque también es necesario que nos hagamos la pregunta sobre la colonialidad y de qué manera las fronteras han escindido no solamente territorios en función de la creación del Estado-Nación, sino que han escindido comunidades, ¿no? Y me parece que está bueno empezar a pensar los territorios a partir de las comunidades y no solamente desde los límites geográficos. El poder pensarnos como con una memoria común, digo, estamos ahora compartiendo con un compañero de Chile, digo, la memoria común, colectiva que tiene San Juan y que tiene la región de Cuyo es por supuesto mucho más cercana en muchos aspectos a Chile que a Buenos Aires. Y de repente tenemos aspiraciones o hemos tenido muchas aspiraciones de llegar a Buenos Aires como un punto de llegada, ¿no? Y pensar también como San Juan de la Frontera, así se llama nuestra provincia, ¿no? San Juan de la Frontera. Pensar también en estas categorías como las provincias terminales o los lugares terminales, algo donde se termina. Y en realidad ese lugar donde termina es algo donde empieza otra cosa. Entonces me parece muy bonito esto de pensarnos en las fronteras, ¿no? Como las regiones y los territorios en las fronteras, construir nuevas formas de habitar a partir de, no una síntesis quizás, incluso hasta en las contradicciones que se generan, ¿no? Pensemos también en la migración, las personas migrantes y las problemáticas que tienen, ¿no? Entre entrar y salir de los territorios cercados por esta perspectiva del Estado-Nación. Me parece que es un gesto importante el que estamos haciendo al pensarnos en comunicación y de esta manera colaborativa, como planteaba Iván también. Sí, totalmente. Me quedo con esta idea de la construcción de lo común que plantearon anteriormente. Hay una página así como lo tiró como idea o recurso para por ahí seguir construyendo esta idea, que se llama Iconoclasistas, y como hay recursos cartográficos, digamos, para quienes se encuentran investigando y demás, y por ahí esto de hacer mapeos colectivos, de ver cuáles son las características que aunan a nuestras regiones. Hay también como un montón de condiciones sociopolíticas, digamos, que nos unen y nos atraviesan. No sé, creo que, bueno, todo esto que está sucediendo por ahí con las megamineras o con el extractivismo, digamos, como que
son un montón de situaciones muy fuertes, digamos. O sea, el grito que pegó el pueblo chileno recientemente, como realmente hizo eco en Mendoza. Recuerdo, por ejemplo, una marcha del agua, así que fue muy movilizadora porque llegó gente caminando, o sea, a la ciudad de Mendoza llegó gente caminando desde Tunuyán, o sea, hicieron muchos kilómetros caminando para reclamar en pos de eso, de la defensa del agua, de un recurso natural, y como que en el medio de la marcha y demás, como que se recordaba mucho a Chile, digamos, y como que ya habían varios que querían ir a pelear, digamos, con la policía, y habían algunos que decían, no, pero no somos Chile, como que, no sé, son... Claro, no tenemos, digamos, como esa experiencia, digamos, de o una primera línea, digamos, ahí, ducha, digamos, para poder poner el cuerpo, o estamos en eso, no sé. Pero un poco al hablar de esto, de la construcción de lo común, creo que hay un montón de luchas sociales que realmente atraviesan nuestras prácticas y que también son espacios donde eso se siguen reconfigurando modos de hacer, de organizarse, y de los cuales también podemos aprender como gestores culturales y bueno, como humanos también. Ujú. No sé, me quedé con algo que decía Gise, que creo que era como un final también es un inicio de otra cosa. Y recuerdo, hace poco volví a ver la película La Cordillera de los Sueños, de Patricio Guzmán, que es la última de una trilogía muy interesante, y él también relata esta cordillera que durante dictadura siempre fue tomada como un muro que cercó un país y lo distanció del resto de Latinoamérica. Y claro, yo siento que como una estrategia muy valedera para un gobierno en dictadura, Claro. obviamente, hacer sentir la soledad y un poco el desamparo de una comunidad, de un país, a merced de esta situación. Y hace poco, que creo que con Jimena, no sé, hace meses nos dijimos, bueno, nos vamos a encontrar pronto para saludarnos en Los Libertadores, ¿te acuerdas? Hace fue un Sí, par de meses hicimos eso. Y sí, hace sí, poco sí. nuevamente conversando, tenemos como, cuando ya cambiaste de locación, y a raíz de un proyecto que estaba desarrollando, tenemos en común creo que el Aconcagua. Compartimos el Valle de la Aconcagua como un Ujú. territorio y un espacio específico, común, entre Mendoza, San Juan y San Luis, y la mitad de lo que es Valparaíso, o una parte importante de lo que es Valparaíso. Entonces también pensar que esos hitos geográficos también, bueno, ya lo han dicho, pero eh, también Sí, esos hitos sí. geográficos también nos juntan, nos ponen a, no sé, creo que es la segunda altura mayor del mundo después de los Himalayas, o una de las más altas, y estamos ahí, como en ese valle compartido. Estamos ahí oteando el mundo, desde esa altura hermosa que compartimos. Sí, me gusta mucho esta cosa como de ensanchar las fronteras, ¿no? Salir de la línea de puntos, y el pensamiento fronterizo no solamente como aplicado a la frontera específicamente, sino también aplicado a todo, ¿no? Porque un poco también el pensamiento fronterizo nos permite pensar en lenguajes emergentes, en prácticas culturales emergentes, ¿no? Como en esto, digamos, estamos en un momento muy frontera también del mundo en general, y robando así de oído un poquito a las pensadoras feministas y tal, que plantean, ¿no? Como esos lugares liminales y de frontera para pensar, en este caso, las cuerpas y los roles y todas estas cuestiones. Me parece que también como aplicado, o sea, el feminismo aplicado a la gestión también nos lleva a levantar esa línea de puntos, ¿no? O sea, es indiscutible. Y lo difícil también que se pone también, ¿no? Porque al final termina siendo, o sea, hay algo como de la política centralizada que igual nos pone difícil aunque compartamos el territorio, ¿no? O sea, para irme en avión, yo por ejemplo, para ir de avión desde San Luis a Valparaíso o a Santiago, tengo que ir a Buenos Aires primero.
O sea, el avión me lleva hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires me lleva. O si quiero ir a Mendoza en avión, tengo que ir hasta Buenos Aires y después voy a Mendoza, ¿no? Como que digamos, también hay algo como de que en esta práctica de la idea de la frontera y en esta descentralización, creo que es transversal o sea, es una idea política, ¿no? Es una idea política que tenemos que traccionar desde nuestros espacios, pero que digamos, lleva como un cambio de paradigma muy grande que creo que, como decíamos en el principio de la charla, quizás este momento de pandemia nos permite reconfigurar o por lo menos empezar no sé si empezar porque ya venimos reconfigurando, pero como bueno, a sentir que es posible, ¿no? Y que por ahí los esfuerzos está bien que los pongamos ahí. Bueno, pensaba eso un poquito. Me gusta mucho esto de la frontera, del feminismo. Me gusta. Cuyanas y chilenos. Y otra cosa, también, perdón, Flavia, y te paso. También qué loco que después del eco chileno, que fue tan fuerte en toda la parte fronteriza de nuestro país, bueno, para todo nuestro país fue muy fuerte lo de Chile, pero sobre todo las noticias llegaban muy fuerte a San Luis y supongo que a Mendoza y bueno, como mencionaba Yani, y a San Juan también, cómo ahora nos ponen una especie de conflicto internacional que existe por una frontera en el sur y no sé qué, como para volver a generar ese muro, ¿no? Que, bueno, nada, lo traigo como... Flavia, perdón, Flavia. No, nada, es como un pensamiento así como muy pequeño que resonó también el año pasado con la plataforma Danza San Juan en nuestro ciclo de entrevistas, cómo nos pensábamos como región y cómo así como compartíamos un valle, compartimos la montaña, cómo nos define eso también. No sé, siempre como recaigo en eso, en ese pensamiento, cómo nos define y nos modifica el cuerpo, justamente como decía Iván, el tema de la altura, o sea, eso tiene que repercutir y decantar en nuestro hacer corporal, en nuestro tipo de gestión, en todo, o sea, tiene muchísimo que ver. Y nada, siempre me suena eso, el pensamiento, la montaña que nos une y que también nos define. Una danza de montaña. Sí, Bueno. hermoso. Ahí podemos como ir pensando algunos títulos para trabajar estrategias conjuntas, ¿no? Y qué distinta que es la danza de montaña a la otra danza, la danza de la meseta. Bueno, sí, Iván, sí, sí. Eso de los cuerpos que se construyen, claro, muy distinto cuando tú atraviesas la ciudad en tu vehículo o en otros vehículos, cuando habitas tu territorio pudiendo caminarlo también. Y esas relaciones establecen otro tipo de gestión. Bueno, Valparaíso ocurre mucho eso, que al ser una ciudad pequeña donde se condensa como toda la estructura administrativa en un espacio muy reducido de calles, hay mucho de la gestión que se hace ahí, en ese encuentro, bueno, tú lo sabes, en ese espacio callejero de circulación de a pie. Y también, eso me agrada mucho, como una situación muy corporal. Sí, 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 como de otra escala también, ¿no? De empezar como a escalar, porque digamos, todas nuestras ciudades también en la región de Cuyo también tienen una escala más pequeña en relación a las megaciudades como Santiago, como Córdoba, como Buenos Aires, que son ciudades gigantes, ¿no? Como también esa escala de proximidad, cómo permite, y que también permite una escala de proximidad también en relación a los roles que se ocupan, ¿no? O sea, uno, qué sé yo en el pueblo donde vivo me cruzo con el intendente todo el tiempo, ¿no? Con la máxima autoridad me la cruzo todo el tiempo, y como que hay ahí una escala de proximidad también que me parece que nos permite pensar la gestión de otra manera, ¿no? Sin duda. ¿No? Sin duda. Y también me parece que un poco como el rol que veníamos intuyendo, a ver, lo tiro también como un tema que puede ser como de una práctica que me parece que cuesta y que sería muy interesante hacer, es cómo también nuestras prácticas de gestión alrededor de la danza permiten que instituciones, organismos públicos, universidades de la región también se vinculen, ¿no? Porque digo, esa vinculación
a esa escala de proximidad también, ¿no? Como poder pensar proyectos de corresponsabilidad con el Estado y con otras organizaciones de otros sectores en esa escala de proximidad, ¿no? ¿Cómo ven eso? O sea, ¿cómo vemos eso también entre Chile y nuestra región, o en nuestra región de Cuyo en sí misma también? O sea, ¿cómo esa cosa de la institución también, ¿no? Que es tan importante para poder habilitar esos caminos conjuntos? Me interesa que hablemos un poco de eso, a ver qué tal, cómo están esas redes, ¿no? Digo algo de lo que dice Jime, ¿cómo es concretamente la relación que tienen con las instituciones, desde lo independiente o con distintos organismos, digamos, del Estado, o independientes también, o privados, perdón? ¿Cómo es concretamente también, como un ejemplo, ¿no? Mm. Yo siento Sí. que ¿sí? ¿O van ustedes? Perdón. Ya, nos disputábamos la palabra. Dale, dale, adelante. Vamos, vamos. No, Es estaba que pensando, ahí que con eso hacemos dulce un poco. Es como nuestro tema, pero le cedo la palabra. Se ve que tenemos problemas con el habla, o sea, eso ya se está viendo que... nos cuesta Gise, un montón. No, estaba pensando particularmente en esta experiencia que se ha intentado durante mucho tiempo construir, que es la idea del corredor bioceánico, desde Porto Alegre a Coquimbo, que atraviesa, entre otras ciudades, Rosario, Córdoba y San Juan. Un proyecto súper ambicioso que también dentro de sus lineamientos pretendía o se dirigía a construir un corredor cultural que también pudiese atravesar y que pudiese de alguna manera sortear la necesidad de pasar por el centro para poder generar estos vínculos. La verdad es que me parece que es un proyecto que estaría buenísimo desde los colectivos y las comunidades empezar a retomarlo, más allá de por ahí los stops que vienen planteando los estados en la consecución, digamos, de ese fin. Me parece que estas experiencias nos animan un montón para ese tipo de expectativa, porque por ahí hay mucho vínculo institucional construido en el territorio geográfico, donde une, gesta y gestiona los proyectos. En el caso de San Juan, seguramente Flavia va a comentar un poco más en profundidad esto, pero hay un vínculo muy cercano con el Ministerio de Turismo y Cultura, con la legislatura, también por el proyecto de ley provincial de danza, con otras instancias gubernamentales, incluso también con los municipios, pero las jerarquías que existen en estos lugares y en otros territorios por ahí no permiten que el vínculo sea tan directo. Entonces, las comunidades son las que en este momento vienen de alguna manera a ofrecer esas respuestas para que las instituciones puedan vincularse entre sí. Entonces pensaba que qué interesante sería, y lo hemos hablado también con Jim en alguna oportunidad, como reactivar esta idea de los corredores culturales a partir de los trabajos de gestión independiente de las comunidades y de los colectivos artísticos de gestión, y a partir de eso construir la institucionalidad o las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo, ¿no? También hay como una inversión de sentido de que siempre las decisiones políticas que vinculan estados, que vinculan territorios, que vinculan fronteras, vienen desde la organización del Estado, ¿no? del gobierno articulando con sus distintas instancias. Pero ¿qué pasa si somos las comunidades las que gestamos esas articulaciones y resolvemos hacia arriba, como invirtiendo este arriba y abajo, ¿no? También. Sí, total. Total. Iván. Estaba mirando acá de un proyecto de un tren trasandino que unía los Andes con Mendoza, y creo que se realizó o entró en construcción, y constantemente se habla en Valparaíso, en esta zona, como de volver a habilitarlo. Pensaba en eso lo estaba buscando, estaba googleando mientras hablaba. Ese tren sería como más o menos nuestro oasis. Ese Un sería tren que nuestro dice, principal aliado. sería hermoso, sería Sí, hermoso. bueno, acá han mostrado muchas veces como la maqueta, yo lo he visto exhibido en algún momento en la línea del tren cuando había tren a la antigua en Valparaíso, pero existió el tren trasandino. Ahí lo pueden googlear, existe bastante información.
pensaba que con en el tema de la pandemia, yo creo que habilitó otras formas de trabajo con algunas instituciones. Y, y de pronto hubo una suerte como de colaboración, ya que algunos centros culturales, espacios no tan amplios o grandes, tenían que ofertar o compartir una programación cultural que de pronto no la podían levantar sino era a través de la colaboración con creadores, gestores, artistas que podían generar estos insumos y comenzar a colaborar. Y así fue a mí me tocó coordinar una pequeña red de Aconcagua que está en la zona de precordillerana de muchos centros culturales pequeños, que son ciudades de 15.000 habitantes. Santa María, Yayay, 30.000 habitantes, Calle Larga, y ha sido una situación bien interesante porque en general lo que se veía en artes escénicas ahí era lo más tradicional. Y a través de estas colaboraciones hemos logrado entrar ahora con la memoria audiovisual del festival y poner otros discursos estéticos en la programación virtual que la mira sería a seguir con una programación presencial, pero ya hay una apertura y una entrada podría decir, a programaciones que estaban fuera del rango de lo que ellos consideraban como que su comunidad debía o necesitaba o veía. Y eso creo que fue no sé si un plus, pero creo que en algún momento eso va a permitir también, yo creo que generar y ampliar el discurso programático que tienen esas plataformas o esos espacios y generar asociatividades también mucho más horizontales. Me, me parece que bajo ese tema de yo quiero hacer esto y yo necesito esto, de pronto, y poder pensar y cómo lo hacemos juntes, y cómo cada uno aporta lo que pueda aportar en lo que tiene, nos encontramos en una relación mucho más horizontal donde creo que se abrió un panorama propicio. Lo digo también pensando en estos centros culturales más fuera de los grandes centros, que creo que los centros culturales más grandes, bueno, y logramos que ellos generaran transmisiones en conjunto, o sea, lo que se hacía a través de Facebook Live se transmitía en red en todos al mismo tiempo, y eso también es como una ganancia, o sea, estamos llegando a una red mucho más amplia de público, y la idea de compartir, o sea, no tengo que tener mi programación para mi espacio, sino que puede ser que mi programación colabore con la de él, y construyamos una lectura común del territorio en el cual estamos impactando, no me gusta esa palabra, en el cual estamos como construyendo, articulando, que nos puede servir a todos. Sí, salir también de la práctica de la competencia, ¿no? Porque hay algo en la centralidad que también se asocia mucho a la competencia, más allá de la idea que uno tenga, ¿no? Cuando estamos todos a por los mismos recursos, o todos remando, como se dice acá en Argentina, solos en algo, solas, como que también empieza con pensarse en la micropolítica, también hay una cosa de complementariedad, ¿no? Que empieza a pasar, que nos saca de la competencia. Entonces ahí ya se entiende mucho más profundo esto de, bueno, entre todos también, ¿no? Si todos aportan, claro, la lógica fue también como pensando como en lo administrativo, económico, como si todos aportan un poco, nadie aporta mucho. Exacto. Y eso funciona también, como, mira, voy más liviano y voy construyendo con él y sumo y ya está. Claro, claro, sí. Bueno, vamos a ir ya, y como vamos a ir cerrando y dejamos esta charla también en un punto álgido. Para mí es inaugural de muchas charlas que espero que tengamos públicas y privadas. También esto es un poco un gesto porque de alguna manera Lega quiere generar algunas prácticas también presenciales o híbridas en territorio y quizás nuestro próximo territorio pueda llegar a ser Cuyo. Entonces, en ese sentido, me parece que es un gesto también inaugural de un pensamiento que por ahí puede de alguna manera abrazar
abrazar este futuro, que ya lo estamos haciendo de alguna manera. Pero me quedo con cosas también importantes en relación a que por ahí está bueno mantenerse también en pensamiento, desde de este tipo de núcleos, para poder de alguna manera no dejarnos llevar por la vorágine de la vuelta, ¿no? Como esa cosa del volver, como esa necesidad del volver, y volver a prácticas que realmente a nuestras regiones no nos convienen, y abandonar como estas perspectivas de horizontalidad o de búsqueda de la horizontalidad, de salir de estas cuestiones de la competencia, estos lugares como resistir de alguna manera a meternos otra vez en una macropolítica que nos absorbe, ¿no? Y pareciera, acá el otro día hubo un debate que es un debate de la ciudad de Buenos Aires y parecía que era el debate de todo, de todo el país, y sin embargo están dirimiendo solamente algo que va a suceder en la ciudad, ¿no? Y sin embargo, cómo eso marca la temperatura de todo lo demás, por lo menos eso está pasando en Argentina en la política muy fuerte, entonces necesitamos de alguna manera interpelar la macropolítica desde una perspectiva de la micropolítica, que no por ser micro es menos poderosa, ¿no? Todo lo contrario. Y esto me quedo también con esta cosa del pensamiento y la danza de montaña, que creo que está buenísimo. Y no sabía que San Juan se llamaba San Juan de la Frontera, pero creo que esto que nos trae San Juan de la Frontera, de ensanchar las fronteras, de sacar la línea de puntos, de alguna manera revolucionar, y no hablar desde la certeza, sino también, que también me gustó eso, como no hablar desde la certeza, sino de las intuiciones y de las ganas también, ¿no? Porque hay veces que está bueno también juntarse a fabular, aunque venga otro y después diga que no se puede, bueno, está bien también practicar un poco el pensamiento utópico a propósito de cosas que quizás no puedan lograrse, pero que nos permiten ejercitarnos también en pensamientos que nos sacan del lugar de la comodidad, de la conformidad, y que nos permiten como seguir tejiendo con colores nuevos, ¿no? Y con cuestiones que nos permitan como al principio de la charla, reconfigurarnos y estar en un permanente lugar de nuevo, ¿no? Digo, sin quitar lo que venimos tejiendo, al contrario, sino bueno, eso, nuevos colores en ese tejido que viene sucediendo. Así que, bueno, en este momento que todo se volvió más político, los invito a, si quieren decir algunas palabras de cierre, o si alguna cosa quedó por decir, abro ahí un poco la ronda para que suceda en este momento. Sí, creo que, bueno, este gesto, así como, bueno, tantos otros que han venido sucediendo durante este año, generados desde Lega o desde la Casa Nacional del Bicentenario, creo que de alguna manera resaltan o ponen de relieve esta necesidad que hay de juntarse o de agruparnos por las resonancias, digamos, de nuestras prácticas, y de, bueno, esto de charlar de qué estamos haciendo, de qué es lo que está sucediendo en nuestras regiones. No sé, el intercambio es como súper valioso. En lo personal, yo he aprendido muchísimo también de la experiencia de las compañeras de San Juan. O sea, de hecho, actualmente como que estoy participando de la diplomatura en danza teatro que se gestionó a raíz de, bueno, esto de la gestión, de la cogestión entre las compañeras y la Universidad de San Juan y el Instituto Nacional del Teatro. Y de alguna manera eso que, no sé, en algún momento parecía como esto utópico, digamos, de que, bueno, cuándo se va a abrir un espacio institucional gratuito, además, en el que podamos como esto, encontrarnos con colegas y demás, o sea, como algo que se veía tan lejano, de repente sucedió. Y bueno, de repente también ahora estamos en este encuentro charlando entre colegas, no solo de Argentina, sino también con Iván. Entonces, me parece que creo que el desafío o algo con lo que me quisiera quedar es con esta intención o con este gesto de seguir sosteniendo y alimentando estas redes, que es donde realmente sucede, sucede la acción, digamos. Esto de preguntarnos constantemente y, bueno, plantearnos nuevos horizontes todo el tiempo. Así que, bueno, gracias por la charla. Sí, yo solamente para completar lo que dijo Yani,
Pasa que estoy muy orgullosa de la diplomatura, entonces necesito pasar como ese chivo. Es una diplomatura que creo que es única en el país, y eso también creo que es bastante reconfortante. Bueno, Jime y Flavia también son docentes de la diplomatura, y eso es otra de las cuestiones que a nosotros nos interesaba, ¿no? Como poder generar una matriz y un encuentro de pensamiento también desde esta frontera que es Cuyo, ¿no? Siempre hemos tenido que viajar a otros lugares para tener que formarnos, y de repente hoy tenemos un núcleo donde podemos discutir, pensar, compartir experiencias, y también atravesar un trayecto bueno, que por lo menos en esta primera parte ha sido común entre los estudiantes de las 4 provincias de Cuyo. Así que eso, quiero dejarlo de manifiesto, que es un gesto importante, que si bien la Universidad Nacional de San Juan se hizo eco de una problemática que veníamos planteando hace mucho tiempo, esto de que sea de Cuyo ha sido un logro colectivo, ¿no? Y es un logro colectivo porque hemos estado entramándonos, porque hemos estado escuchándonos, entendiendo que nuestras problemáticas son distintas, pero también hay puntos de encuentro que podemos abordarlos juntos. Así que bueno, eso, me parece que es muy bonito encontrarnos aquí, trascender las fronteras y encontrarnos en las fronteras. Agradecer el espacio para conocer y ver a las compañeras, compañeros en este encuentro y pensar eso, que la frontera, como decía, que ese puede ser el inicio de otra cosa, que me parece muy bueno, muy positivo, como pensar que siempre la cosa no es que termine, cambia. Mirar de otra forma las cosas, creo que ayuda mucho a sobrellevar y a pensar en estas utopías que plantea también Jimena, constantemente estar en ese diálogo utópico con las posibilidades. ¿Digo yo algo? ¿O Flavia? Ok. Yo anoté unas frasecitas así como cortitas. A mí me gusta todo, hay mucho para hablar. En realidad se me hizo muy corto todo. Pero hay algo del principio de la pandemia. Yo lo como tragedia, pero al mismo tiempo mucho sufrimiento, mucho dolor, pero al mismo tiempo mucha unión, porque de una manera había que seguir. La pulsión vital era necesaria, sobre todo para las personas que vivimos solas, bueno, entonces esas redes afectivas eran realmente importantes. Pensar en el momento cómo seguir, y tratando de visualizar, aunque sea un pequeño horizonte, porque aunque sea eso, bueno, todos habremos vivido 20.000 experiencias. Y esto que dijo Iván, el piso se cayó, me parece que es importantísima esa imagen, ¿dónde pisar si se cayó? Entonces estábamos como medio en el aire, es una imagen muy fuerte de lo corporal, ya que somos bailarines. También Flavia dijo algo de cómo muta la danza en el cuerpo. Claro que sí, creo que también hubo unas mutaciones en ese sentido. Pienso no solamente en la cuestión del contexto, pandemia, cuestiones sociales, económicas de la región y todo eso que influyó para peor. Pienso también en la finitud y en lo que quiero ser ahora y de aquí en más también, o sea, cómo seguir. No es lo mismo tener 30 años, 40, 50, etc. Digo esto con respecto a la danza, el cuerpo y cómo imaginarse uno también en qué contextos de comunidades que tengan más que ver con eso, ¿no? Con acompañarnos mucho más. Y después hay muchas más cosas, pero bueno, yo estoy muy agradecida porque escucharlos ha sido hermosísimo. Quería preguntar más cosas, pero bueno, es un comienzo, un recomienzo en un recomienzo, o sea, esto se va a seguir dando porque sigue dando. Sí, Bueno, sí, ya esto necesitamos que se vuelva a dar. Flavia, ¿querías agregar algo? Ay, sí, es que tengo una conexión tan mala que siempre hablo arriba de alguien.
Pero venís bueno, en modo nada. radio, no te preocupes, está bueno, apareces como una voz ahí que aparece, te Bueno, necesitamos. esa es mi otra cara, el periodismo. Bien. Bueno, nada, agradecer el espacio, como todos mis compañeros, la verdad es muy hermoso encontrarnos. Siempre digo que estos espacios, al menos en lo personal, me sirven para disparar un montón de cosas adentro mío y seguir pensándome en la danza. Estoy en un momento en el que me volví a encontrar con muchas cosas de la danza que había dejado de lado. Y en un momento también, porque esto de la gestión también hay que ser honesto con uno mismo, que es un laburazo. Entonces uno en un momento quiere colgar la toalla y decir, bueno, no, listo, hasta acá, y encontrarme con ustedes y pensar todo el camino recorrido durante este último año en la pandemia, todo lo que hemos logrado gestionando juntos con Gise, dialogando con el ministerio, con los municipios y con todo eso que se generó, o sea, me gusta encontrarme como un escalón más para seguir, ¿sí? Sí, como doy la pisada y subo un poquito más. Me parece motivador y bueno, nada, ahí me quedo ahí con, no sé, por interno con Iván porque le quiero preguntar un montón de cosas. Bueno, esa No era sé un poco, qué esa era un poco la intención, que nos quedemos también con ganas de seguir conociéndonos y también, bueno, conociendo lo que hacemos, ¿no? En los vínculos, digo, entre nosotros también tenemos vínculos. Yo he trabajado mucho con Iván, trabajo con Sole, Gise trabaja con Flavia, Yani estudia en la diplomatura, nosotros hay un vínculo, hay una conexión, un Un tejido tejido. que ya nos trajo, claro, un tejido que ya nos trajo acá, y está buenísimo también, bueno, que esto continúe y seguramente va a continuar. No tengo dudas. Así que bueno, les quería agradecer enormemente. Ya saben, me enamoro de todas ustedes todo el tiempo y me vuelvo a enamorar y ahora me enamoro también de todo lo que podamos llegar a hacer también juntas en este camino de la curaduría celestinaje que elegí hace un tiempo. Así que bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias también Lo a la siento. Casa Nacional del Bicentenario. Y bueno, nada, saludamos acá a todos quienes nos hayan acompañado e invitarles a que continúen viendo las actividades de Lega, tenemos nuestro cierre de plenaria, nuestra exposición en nuestra hermosa página web. Y bueno, eso, mucho más de Lega para dar y mucho más de Lega para hacer. Así que todos invitados, muchas gracias. Gracias.